Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva conversación y hoy tendré invitado a un arquitecto de Uruguay, de Montevideo. Hoy entrevistaré a Pedro Livni, así que ahora mismo le invito a transmitir juntos y arrancamos. Así que hoy el invitado será desde Uruguay, será Pedro Livni, y apenas dice ok, ya va a aparecer abajo mío. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Cómo Me va alegro. todo? Perfecto. ¿Qué ha pasado entre la última vez que nos vimos y hoy? ¿Qué ha pasado en Montevideo? Yo qué sé, el tiempo. Argentina nos ganó al fútbol Bien. hace poquito. ¿Sos futbolero? No, no, para nada, pero bueno, era como una noticia reciente que se me vino a la cabeza, que Bien. podía relacionarnos en cierta medida. Bueno, yo te voy a ayudar. Has inaugurado un espacio de arte, un cuadradito muy chiquito. Sí, se Muy, llama 8,5 por los metros cuadrados que tiene disponibles y es como un lugar para nada, invitar a amigos, gente que está haciendo cosas que también uno admira y respeta mucho y que, bueno, lo puedan ocupar y también hablar de las cosas que hacen, pero más que mostrando cosas ya realizadas, haciendo una especie de idea de sitio específico, ¿no? De site para 8,5, que tiene la condición ahí bastante está. particular que solo se Es ve una, desde la vía es una urbana, solo se ve vidriera, desde la calle. es una Exactamente, ¿no? ventana. Es una ventana que solo se ve, está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, y tiene esa condición bastante particular. ¿Y cómo ha venido esta intervención o esta idea? ¿Cómo llegaste a esta resolución? No, en realidad era como una idea que no específicamente ya tenía en la cabeza desde bastante tiempo atrás, desde algunos años, Bien, y, y era encontrar la ocasión, el lugar donde materializarla, ¿no? Porque, a ver, yo no soy curador, no soy marchand de arte, no me interesa el negocio del arte, tampoco soy gestor cultural, entonces tenía que ser algo así, muy pequeño, manejable, y que bien, pudiera funcionar con cierta autonomía sin la necesidad de presupuestos o de otras cuestiones. bien. Y Pero sí sabes, que para mí es lo más importante, sin ser marchand, todo pero sí sabes cómo estar predispuesto a observar una obra de arte. bueno, sí, creo que también hay un mundo compartido, ¿no? Esa dimensión más humanística que tiene la arquitectura y que obviamente Sí, históricamente perteneció más según el ámbito cultural también, muchas veces era más asociada al ámbito de las artes visuales que sí, al ámbito más científico, ¿no? Probablemente si uno mira más la tradición alemana, centroeuropea, está más la dimensión de la construcción del Bauten y es sí. una dimensión más técnica, ¿no? Si uno mira la ETH de Zurich o ese tipo de aproximaciones, pero si lo mira más a la tradición italiana, quizás la componente artística eh, pese quizás más por sobre Bien. la pura dimensión técnica, entonces hay Y, como y bueno, un campo. hay algo que yo siempre trato cuando me preguntan eh, por qué ves en el arte o por qué te interesa el arte, ¿no? ¿Qué te gusta o qué no me gusta? Y a veces la gente dice que no entiende mucho los de gustos, pero ¿te gusta esto o no lo entiendo? Y no lo entiendo. Y yo siempre digo, pero tenés que estar predispuesto, ¿no? Es como tenés que estar predispuesto a ver lo que vas a ver. Porque si uno se va con la idea, no me va a gustar o me voy a aburrir, te vas a aburrir y no te va a gustar. Sí, Hay una predisposición nata. Bueno, me voy a parar enfrente de un rosco y bueno, tengo que estar predispuesto a que me llegue. sí, yo creo que,
hay un poco de eso que tú contás, pero también hay una formación cultural, un deseo también de entender cierto tiempo, Ujú. ciertas dimensiones culturales, eh, que obviamente si uno indaga o decide introducirse más desde el conocimiento, no es que uno vaya a ser artista o especialista, ¿no? Pero la cultura visual ha cambiado mucho. Mm. Justamente el arte es una de las dimensiones que guían o que son como cierta brújula de los cambios de nuestra cultura visual, y también, sobre todo, ¿no? Ya a partir de entrado el siglo XVIII y el siglo XIX, hay un cambio bastante radical donde el arte deja de estar, por hacer un recorte bastante bruto, ¿no?, al servicio, diríamos, de algo mayor, llámese la iglesia, llámese Sí. una creencia, a representar muchas veces ciertos asuntos que salen de la subjetividad del artista, ¿no? Entonces ese quiebre eh, probablemente genere que gran parte de la producción artística contemporánea pueda resultar bastante hermética, mismo aún para gente que tiene cierta formación, ¿no? Sí. Muchas veces me pasa que voy a exposiciones de arte contemporáneo y si no tenés una lectura o cierta información que te introduzca a lo que estás viendo, es muy difícil relacionarse con lo que ahí sucede. Y Sí. bueno, y 8 y medio también es para entender un poco eso de lo que estamos hablando, de que algunas de las cuestiones que suceden ahí, según su abstracción o cierta condición material, son más herméticas y plantean un relacionamiento más dificultoso con el peatón, que es, diríamos, el visitante que más me interesa, Sí. y otras que quizás visualmente son más efectistas, reciben una aceptación más amplia. Eh, Bien. Y después también otro que apareció, algo que apareció después también de la charla, es esta acá, este room, esta habitación escondida, eh, que también tiene algo que me parece como justo, ¿no? Como estos pequeños, este círculo ahí de golpe. Viste, como esas cosas que te inquietan, y esas cosas tan buenas, ¿no? ¿Viste cuando algo te inquieta? ¿Qué es ese círculo? ¿Por qué un círculo? Y no un triángulo, un rectángulo, un hexágono. ¿Por qué un círculo? bueno, el círculo es Ahí está. una forma bastante neutra, ¿no? Sí. Bueno, el triángulo también. Bueno, sí tiene, o sea, la relación entre el centro y todo su perímetro es Sí, exactamente la misma. En el círculo, en el triángulo está tensionado por los vértices. es verdad. Yo creo que entre círculo, cuadrado y triángulo, el más estable es el círculo, después viene el cuadrado y el triángulo es más tensionado. Bien. Pero básicamente esto se trata de una habitación que puede funcionar sobre todo como consultorio para un psicólogo, pero también como estudio de Ahí grabación está. o como habitación para un huésped, etcétera, que se quede en la casa. Entonces Excelente. construía un pequeño jardín, pero que ¿No? tenía que estar como aislado del jardín. Esto está al fondo de una casa. Entonces, la idea fue definir, o sea, la idea del proyecto de esta habitación es un muro que en cierta medida separa los dos jardines y construye un jardín un poquito más privado, pero que establecen a través de esa perforación, de ese círculo, ¿no?, que es como un hueco, en ese Mm. sentido es como más brutal y tiene esa cosa de que si bien es una geometría muy perfecta, es como un agujero, ¿no?, en el muro. Sí. Aquí Es, tenemos otro círculo y otro agujero ahí. y ese círculo, en realidad, la idea es diferente. Si vos ves, ahí hay un patio cuadrado, Sí, ¿no? Obviamente porque las carpinterías, resolver las cuadradas es bastante más razonable, simple. resolver las circulares, si son corredizas, sería bastante imposible. Y eso juega más con, bueno, una obra que mi idea era Está. hablar de unas preguntas más tarde, si querés lo dejamos Dale. suspendido y lo contamos más tarde. Bien, bien. Y después tenemos este también. Ah, eso es una torre, una Sí. especie de ¿Cómo te placa más. manejas? Esto también me interesa. No sé si lo hablamos la otra vez, pero bueno, el público se renueva. ¿Cómo, cómo te manejas de golpe con el arte, con el espacio 8 y medio, con estas pequeñas obras que haces? Y de golpe te vas a un negocio, te vas a un negocio.
bueno, sé que hay que vivir, ¿no? Pero ¿cómo te manejas en estos mundos? Pero, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es? Bueno, digo en una torre, en un edificio, ¿no? No, pero esto, en realidad, era para un grupo, es para un grupo muy grande, pero si tú revisás el contrato que tenemos en el estudio, nosotros Sí, teníamos totalmente autonomía del proyecto. bien. Entonces, en definitiva, era lo mismo hacer la habitación que esa torre. Bueno, pues el proyecto será más feliz, más infeliz, pero en ese sentido, obviamente, hay un programa, hay unos metros cuadrados, pero no hay concesiones en términos de lo que entendemos que tiene que ser el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy desafiante, obviamente implica otras complejidades que la habitación no tiene, sin duda, ¿no? Aquello que contaba Kuljas, ¿no? Que sobre todo en el small, medium, large, extra large, ¿no? No me acuerdo si lo denominaba como teorema, pero el artículo Sí, de Vignes, ¿no? Que obviamente cuando la escala crece, las complejidades, hasta que en un crecen. momento, ¿no? Esto es, a ver, una pequeña torre, ¿no? Pero en un momento de gran tamaño, casi la arquitectura se hace totalmente secundaria, no es una condición mucho más infraestructural donde la coordinación de todas las especialidades y las complejidades, ¿no? Si uno piensa ya en aeropuertos, es lo que definen yo qué sé, el edificio por ¿Y sobre... cómo lográs esta independencia en no caer en el capricho del negocio o del cliente? ¿Cómo haces para generar mantenerte independiente y decir, bueno, quiero esto? ¿Cómo se genera eso, esa personalidad? No, sí, creo que hay algo de convicción, de poder hacerlo, de perseverancia. Son decisiones, ¿no? Y también Mm, eh, creo que eso es muy personal. Uno sí, básicamente lo único que puede definir no es tanto en términos de proyectos, los proyectos que va a hacer, sino los proyectos que no va a hacer, bien, ¿no? Pero por otro lado hay que pagar las cuentas, ¿no? Entonces sí. ese equilibrio es como muy delicado. No, hace Eh, poco leí en una croquis de Stephen Hall, que me ha gustado mucho, ¿Mm? la frase, y ha dicho como, no me acuerdo bien la pregunta cómo era, pero la respuesta fue, yo sé lo que no quiero ser, ¿no? Como esa cosa de combatir lo que uno no quiere ser, y eso capaz que es más fuerza, ¿no? Como, bueno, no quiero Sí, hacer esto, o no quiero ahí va, hacer tal cosa. yo no sé si es tanto yo, esto no quiero ser, ¿no? Pero yo entiendo un proyecto de arquitectura, ¿no? Eso es interesante, bueno, porque dura mínimo un año, ¿no? Salvo que sea un local Mm, comercial y son 3, 4 meses, igual, 5 meses. Pero yo qué sé, o sea, los proyectos que en realidad venimos desarrollando, ¿no? Entre que parte el encargo y el proyecto se termina, pasan 2 años y medio, 2 años, 3 años. sí, mucho trabajo. Es mucho trabajo y mucho tiempo, ¿no? Y la remuneración, si uno la mira en números abstractos, parece muy buena, pero claro, durante todos esos años, en realidad uno gana bastante mal, ¿no? Si se lo pone a ver en horas de trabajo y lo divide en Sí, el tiempo de que duran las de obras. ejecución. Exactamente, ejecución. Eh, y, y bueno, ahí como una dimensión bastante particular, eh, y lo único que uno puede hacer frente a proyectos donde desde lo disciplinar o desde los intereses personales o ciertas convicciones entendés que no hay nada para hacer o que puedas aportar, lo único que puedes hacer es no hacerlo. O sea, yo creo que uno tiene que ser muy honesto y si mañana Mm, viene alguien y quiere hacerse, por decir un ejemplo caricaturizado, la casa de Hansel y Gretel, porque es el sueño de su sí, vida, está perfecto, ¿no? Yo no le voy, no, yo creo que uno no tendría el derecho de decirle, mirá, es ridículo lo que te hagas la casa de Hansel y Gretel. Sino lo que uno puede hacer, mirá, yo este tipo de proyectos no me siento cómodo, mirá, hay tales arquitectos que los hacen muy bien, ¿no? Y sí. recomendarle. Y un poco creo que ese es más el posicionamiento, no es tanto el predicador, sino como dueño de lo que hay que hacer es esto, sino más entender que me interesa trabajar en este ámbito
del mundo disciplinar y buscar las ocasiones donde eso pueda ser compatible con el ámbito en el que uno se esté Bien. desenvolviendo, ¿no? Con las diferentes contrapartes, y que no haya una especie de relación forzada. Este es muy bueno, este también, este espacio. Ese se termina ahora en un par de meses. Este espacio, ¿no? Como... Es como, a ver, a mí me interesa mucho ese espacio porque Buenos Aires creo que también tenía, ¿no? Yo cuando era chico, como dicen ustedes, nosotros decimos 18 de julio, ustedes dicen la 18 de julio, era como la calle céntrica principal donde estaban todas las Sí, galerías y las mejores tiendas, ¿no? Y que, bueno, a partir de la emergencia de los centros comerciales cayó como en desgracia. Pero esa calle céntrica estaba toda flanqueada por grandes galerías, ¿no? Que perforaban las manzanas interiormente y tenían locales a cada uno de sus lados, ¿no? Bueno, típicas galerías de la calle Florida en Buenos Aires. sí, exactamente. Y esto es como hacer una perforación, una oquedad en la manzana, pero a cielo abierto, ¿no? Pero tiene esa cuestión de introducir el espacio público que se vincula, pega la vuelta por atrás de la casa y se mete al teatro que hice en el Padrón de al lado. Entonces va a ser una operación, creo que muy bonita en términos urbanos, por sobre lo arquitectónico. Bien. Sí, acá tenemos capaz el ejemplo más lindo que podemos tener acá en Buenos Aires, es el Teatro La Plaza. No sé si lo conoces, en la Avenida Corrientes, si lo conoces, ¿te acordás? Creo que no, creo que no. Es una situación linda, así de como de calle interna. Bueno, acá tenemos ahí está como la sustracción, ¿no? Eh, eh, me gustó eso de el público cambia. Se renueva. ¿Cómo venís con tu público, con tus fans? Bien, muy bien. Se van aumentando. Me parece Ahora bien. sí, ¿Y vamos qué a... se te da por repetir entrevistados, ¿no? Porque eso me llamó la atención, ya me habías pedido un par de veces y Sí, justo porque no. me caíste bien. Por Creo que eso. también está, seamos sinceros, esa especie de proeza que te das impuesto de una Una entrevista por cada día. día, que no debe ser fácil, ¿no? No. Entonces, bueno, a los que me cayeron bien, digo, bueno, los vuelvo a invitar. Pero hay gente que te cae mal, así, que no te resulta. Bueno, no sé, ahí solo lo sabrás. Sí, cuestiones personales, pero a veces sí, hay gente que me cae mejor que otras, obvio. Bueno, Y se nota. está bien. Vamos a las preguntas. Yo te envié 100 y tenés que responder 10. Así que empecemos. Yo creo que la primera la chamboñé, porque no estoy seguro si la elegí para la vez pasada, si estaba. Pero bueno, a veces la memoria empieza a fallar. Pero bueno, un edificio moderno de mi ciudad, porque me interesaba hablar algo de Montevideo, Dale. que porque todas las demás cosas se van a otros territorios, entonces en ese sentido, y ahí me decís si lo vimos la vez pasada y lo pasamos más rápido, es el urnario de Nelson Bayardo en el Cementerio del Norte, que es como esta pequeña USPI de Vilanova Artigas, pero que no está inspirada, son simultáneos en el tiempo, ¿no? Siempre intenté ver si hubo una relación, si hubo un conocimiento, o de Vilanova, del urnario, o de Bayardo, de las cuestiones previas de Vilanova, pero nunca logré Ahí establecer está. si hubo esa cuestión, pero bueno, si bien es una casa para los muertos, una pequeña casa para los muertos en torno a un patio, es un edificio realmente muy lindo, ¿no? Ya con esta modernidad tardía, ¿no? Más, diríamos, brutalista, pero creo que más de esa expresividad más brasilera, ¿no? Esa especie de gran Sí, prisma apoyado en esos pilares que sostienen la viga alta, ¿no? Y que va girando, que tiene una estructura más en aspas de molino interior. La verdad que me parece una obra magnífica que recientemente se ha puesto un poquito más en valor, pero creo que es una obra muy excepcional en el panorama regional, ¿no? Y hasta internacional. Tendría que ocupar un lugar un poquito más elevado. También el arquitecto que la realizó, que trabajaba en la municipalidad, tiene muy poca obra construida y sin duda esta es como su gran joya, ¿no? Después no tiene otros trabajos de esta Nelson. relevancia. Nelson Bayardo, sí. Ahí está, sí. Ah, te iba a preguntar otra obra de Nelson, porque me gusta Sí, mucho y... tiene alguna cosa menor, pero por eso, entonces,
no, es como esos arquitectos de una sola obra casi, más allá que tiene algunos edificios, un edificio de propiedad horizontal en la ciudad y eso, pero que no son significativos en términos Bien. arquitectónicos en relación a lo que es este trabajo, ¿no? Entonces, ¿Y por qué siempre crees me resulta que, muy intrigante, ¿no? por Un qué crees que arquitecto que... sí, Sí. por qué crees que el brutalismo, que bueno, es una viene de Francia, de Le Corbusier, llegó acá a América, en América pegó muchísimo, en Sao Paulo, en Buenos Aires también, en Santiago de Chile. Yo Eh, creo ¿Qué sentís que que esa, pasó que pegó tanto acá? Y no en esa otras. no sé si es una narrativa tan literal, ¿no? Porque yo creo que cuando Le Corbusier sobre todo va a Brasil, encuentra Mm, una expresividad que después él se apropia, ¿no? Los Grisolets, del Ministerio de Salud, no sé, hay como temas que tienen un ida y vuelta, ¿no? Y no, que no son tan precisos. Después, obviamente, el término brutalista, creo que el término de brutalismo ha sido muy vilipendiado y mal entendido, ¿no? Porque siempre hoy se entiende como esta arquitectura de una expresividad de hormigón visto. mm. Y a mí me interesa mucho más el término brutalista como lo define inicialmente Rainer Banham en aquel artículo del Architectural Review, creo que es por el 50 y poquito, ¿no? De New ¿Te Brutalism. referís a este? Ahí va, ese es el Ministerio de Salud, que si vos ves los autores está toda la crema de la arquitectura moderna brasilera, ¿no? Entonces, donde empieza a haber otras formalidades, otras expresividades, mismo que introducen temas, ¿no? Al movimiento moderno y lo Mm, retroalimentan. Pero más allá de eso, me interesa mucho más la idea, el concepto del brutalismo, del nuevo brutalismo, como lo define Banham, en términos de una especie de literalidad y honestidad material, por sobre una condición más expresiva del hormigón visto, ¿no? Porque para Banham, los muros de ladrillo vistos interior-exterior, como Hans mm. Stanton, o podía ser estructuras metálicas, entonces creo que ahí hay una línea de trabajo que me interesa y que uno lo puede ver hoy en obra de Francis Queré en Burkina Faso o en las cosas de Lacatone y Basali y seguidores, etcétera, que creo que hay una sensibilidad brutalista. El primer Kulhas, sin duda, ¿no? Más allá que introducía otra cantidad de temas, tiene una Mm. sensibilidad brutalista muy fuerte en términos de crudeza material que me interesa. A mí estas cuestiones, ¿no? Que hoy salen sobre todo publicadas como arquitectura brutalista y que sobre todo refieren a expresividad y formas particulares del hormigón visto, me interesan lo personal menos. Bien. Eh, ¿Y en Uruguay cuál sería además del cementerio, cuál sería otra obra con esta expresividad? en hormigón, bueno, la obra tardía de Paisé Reyes, ¿no? Si uno mira el BPS de Mario Paisé Reyes, el Banco de Previsión Social, ¿no? En ladrillo y hormigón visto, sin duda tiene una sensibilidad brutalista muy potente, eh, y es también una ¿Cómo se obra, llama? es el Banco de Previsión Social de Mario Paisé Reyes, Paisé con Y, Banco Provisional. Previsión Social, BPS. Ah, BPS, Paisé Reyes, seguro te salta. bien. Este, ¿no? A ver. Este es No, eso no es. Está enfrente a ese edificio. Ese es del banco, pero tenés que poner Paisé Reyes. Paisé es Paysee. Paisé Reyes. bien. A ver. Ah, mira qué lindo. Sí, ya sé cuál es. Este. Exactamente, ¿no? Entonces ahí uno puede ver, ¿no? Toda la estructura de hormigón visto con esa envolvente de ladrillo visto y bueno, muy en sintonía con toda una Qué cantidad lindo que es. de temas. Sí, es espectacular, que tiene esa gran plaza techada con un nivel descendido, ¿no? Todo ese pabellón con estas lucarnas medias cónicas, ¿no? Y la gran placa. Es un edificio realmente espectacular, ¿no? Esa idea de torre y placa horizontal, ¿no? De basamento y torre,
bien de ese Mm, partido que se inaugura con el Somi, el Gordon Bunshaf y la Leverhouse. Ese es el sí. proyecto original, ¿no? Con el que gana el concurso, es el render, el render, la perspectiva anteriores y que el concurso lo gana con un planteamiento mucho más modernista de curtain wall y placa bastante más simplificado. Después, cuando desarrollo el proyecto, hay un cambio sustantivo en relación a la expresividad y la materialidad, y sin duda hay una ganancia en términos de lo que es el edificio. Qué linda esta esquina, ¿no? ¿Este sería como el acceso? Me imagino que Sí, sí, ¿no? es el acceso, ahí tienes una escalera Qué linda de la plaza. como esta desconstrucción, ¿no? O esta generación de vacío dentro de la masa, ¿no? Sí. Mira, muy bien. Ahí está. Así que bueno, ahí tengo a alguien nuevo para quien estudiar, Paisé Reyes. Su casa Eh, también es muy linda, ¿no? Es uno de los arquitectos, diríamos, de la segunda generación, de esta generación que tiene sus obras más importantes ya en la década del 50, 60 y 70, que es, ¿Esta casa? diríamos, esa es la casa de él, ¿no? Que también hay una cosa similar, ¿no? Uno ve el Sí, volumen de ladrillo, las columnatas de hormigón, ¿no? Ese gran espacio cúbico, ¿no? Exterior, que introduce aire y metros cúbicos, y hay como un gran mural de la escuela constructiva Torres García, ¿no? Abajo esa pérgola al fondo. Hay unas fotos de Julio Schulman muy lindas de esa casa. bien. ¿Y por qué crees que ha sucedido, o qué autocrítica podés hacer, también vos sos docente, esta cuestión de que nosotros no conozcamos mucho a nuestros vecinos, ¿no? Como, ¿por qué tal vez nosotros conocemos tan poco de ustedes? Ustedes, ¿qué nos pasó en los 80, en los 90? No, yo creo, a ver, no sé si compartiría, ¿no? Porque cuando uno Ah, repasa bien. mucho la arquitectura nacional, hay una influencia, hay un contacto con cuestiones que estaban sucediendo en Buenos Aires muy fuerte, ¿no? Toda la generación, diríamos, entre comillas, de mi padre, ¿no? Aquella que empieza a ejercer a fines de los 60, miraba mucho lo que hacía Justo Solsona, Ah, o algunos fueron tal vez la influidos por cuestión sería nuestra, ¿no? o ¿Por qué no tenían contacto. mirábamos nosotros a nuestros vecinos? Capaz que sería más de porteño. ¿Por qué no Y capaz que miramos sí, tanto? no sé, yo tengo muy buena relación. Bueno, doy clases en Buenos Aires, quizás Sí, eso. Vitela. Pero yo tengo mucha relación con muchos arquitectos que están haciendo, que admiro mucho y que hablamos y que compartimos cuestiones. Y si ellos vienen acá, vamos a ver algunas cosas que suceden. Y si voy por allá, me muestran trabajos. Bien. Y no, Acá no nos sé, preguntan, ¿dónde queda la casa Paisé? en ¿En qué Carrasco, barrio? En Carrasco, Carrasco. ahí está. Bien. Ahí a la vuelta del Vamos, Tajamar, en French, la calle French, si no me equivoco. Ahí me entró la duda, pero creo que es la calle General French. bien, Hay que ahí ya. chequearla, pero seguro que pone en casa a Mario Paisar Reyes y le sale la dirección. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Arrancamos acá. Ah, bien. Obra de Arno Brandenhuber o Arno Brandhuber, no sé cómo lo pronuncias. Bien. Eh, Sí, un hay, gran hay, hay, un genio. y a mí me interesa mucho, creo que es de estos personajes, ¿no? Con un posicionamiento muy fuerte y que plantea, si bien tiene como una estela, diríamos, noventera en términos estratégicos de entender la arquitectura, plantea temáticas bastante radicales y las lleva a cabo. Yo justo el fin de semana pasado estuve alojando en la casa ahí en San Antonio, que hizo en ¿En Rocha. serio? Sí. ¿Y qué tal? Ya la conocía, ¿no? Es una casa que es increíble, ¿no? Que parte del ¿Sí? desarrollo de este módulo de 4 direcciones, y si uno la mira, ¿no? Tiene la planta baja libre, y cada uno Con de la estos módulos pileta, ¿no? direccionales tiene, ¿viste? Tiene 3 escaleras, ¿no? Que suben a un módulo que corren Ahí está. Por si no norte-sur. la conocen, es genial. Ahí va, ¿no? Esto. Entonces uno sube y hay 3 escaleras que suben al módulo norte-sur. Y después cada uno de esos módulos orientados norte-sur tiene un espacio a la altura y sube al módulo superior este-oeste, que se cruzan en el otro sentido. Y a su vez, cada combinación de 2 módulos se vincula con el contiguo a través de los baños. Muy particular, entendiendo que los baños es la infraestructura que optimizar y es la más cara. Entonces, en ese sentido, es una casa que puede funcionar como 3 casas o como 2 casas, y realmente, bueno, es muy radical y a mí me gusta mucho.
y que también Bueno, establece ciertas relaciones. acá está el concepto de brutalismo que estábamos hablando antes, ¿no? Por eso, también tiene eso, ¿no? Que en realidad es una arquitectura muy literal materialmente, que uno la puede entender en esa condición muy brutalista, ¿no? De este hormigón bastante pobre y los muros de ladrillo bolseados, simplemente impermeabilizados con Cicatop y nada más. Entonces, en ese sentido, creo que hay una especie de crudeza material, de una sensibilidad muy brutalista. Y otro edificio que me interesa mucho de Arno es el Terrace House, ¿no? Que arma, ¿no? Esa especie de edificio escalonado que asume usos más de talleres o comerciales y residenciales que se acceden por esas terrazas colectivas súper amplias, ¿no? Entonces, como la tipología del bloque escalonado la lleva ahí a una dimensión en términos de la vida que propone el conjunto, que me interesa mucho, ¿no? Justo en el curso que doy en Ditela, que desarrolla vivienda colectiva, es uno de los ejemplos que muchas veces presento y sobre todo, ¿no? Tanto en términos formales, sino en términos de la vida, de la dimensión de lo común a través de la propuesta arquitectónica. Ahí está. Y además también es como, lo bueno es como que esta sería la fachada principal, ¿no? La fachada que da a la calle, ¿no? Es esta. Y también es se van jugando de los dos lados, ¿no? Cómo esta caja se va moviendo y eso también es como un ejercicio bastante interesante, ¿no? El movimiento de estas cajas. Sí, sí, hay como una cantidad de temas que me interesan mucho en ese proyecto y bueno, y ahí uno ve en la sección que tú mostrabas cómo las plantas más profundas inferiores alojan algunos destinos más comerciales y las plantas más de crujía más angostas superiores son destinadas a uso más residencial, ¿no? Entonces va haciendo ese mix que también activa la vida, lo que sucede ahí y bueno. ¿Y vos creés que, por ejemplo, nuestra sociedad o la sociedad uruguaya o la argentina está tipo, no sé si capacitada es una palabra muy linda, pero ¿esto puede funcionar en Buenos Aires o en Montevideo, este concepto? ¿Este tipo Yo creo de que sí, ¿no? vivienda? A ver, creo que sí, no tendría ninguna duda. Obviamente hay una inseguridad en nuestras ciudades que, bueno, es una pena, ¿no? Ciudades tan Sí, urbanas como Buenos Aires, que tengan el problema de inseguridad que tienen, la verdad que es bastante triste en términos de que es diario. algo que no tendría que suceder. Eh, pero si uno mira, por ejemplo, el Terraza de Manantiales, de Solsona y asociados, ¿no? La propuesta que es un lugar de veraneo muy bacán, la propuesta Sí, de ese conjunto plantea una especie, y ha sido muy exitoso, una especie de vida, de relación bastante intensa en términos de proximidad y sí, es verdad. relacionamiento, ¿no? No sé, Sí. obviamente creo que sin duda estamos como, lamentablemente, cosas que suceden ahí va en ciudades como Berlín, eh, capaz que nuestras latitudes en estos momentos no pueden suceder, Bien. pero uno tiene que aspirar a que sí puedan suceder, Sí, ¿no? Porque si mirá qué no bueno termina siendo cuál es la el, solución, hacer unos el búnkers hormigón y con rejas, el aislarse de la hormigón y la ciudad. escalera, mirá lo que es ese trabajo. Sí, sí. Y, y por último, hablando de Arno, ¿tenés el croquis de Arno en la mano? ¿La conocés? ¿La tenés? Sí, ¿El la croquis? conozco. No, no la tengo acá, pero Bueno, conmigo, bueno, sí. hay algo muy interesante también, esto que estás hablando como de revolucionario o de Sí, pragmático, que vos estás leyendo el croquis, la entrevista, y de golpe tenés como unos links o unos videos, ¿no? Con el QR, y vos entras a esos QR y te llevan como a YouTube, ¿no? Entonces también ahí hay algo, otra temática que él quiso llevar, de mezclar capaz la lectura del croquis, traspasarla, ¿no? De ámbito. Y te muestra videos también
son muy experimentales, hay como un chiste con unos políticos. Hay también un poco de molestar en el otro sentido. No, sí, justamente Arno es como un personaje bastante particular en su modo y su involucramiento, de un posicionamiento político muy, muy fuerte, y eso lo trata de plasmar en qué hace y cómo lo hace, ¿no? Y eso estamos muy, muy presentes. Sí. Bueno, él tiene esta idea como viste que en Alemania los partidos políticos son por colores, ¿no? Y él generó Sí. un nuevo color y usa ese color en la arquitectura, ¿no? Para pintar había hecho un trabajo de cromático, según los partidos políticos alemanes. Sí, ahí Bastante interesante. ese no, puede ser, no me acuerdo mucho Sí. de ese conflicto. Vamos a la próxima pregunta. Una obra de Francis Bacon. Bien. Estás ahí en el borde, muy bien. ¿Por qué el borde? Y viste, gente que está siempre como no sé si se caen o no se caen, pero siempre están caminando perfectamente. No, o sea, es como un pretexto para hablar de Velázquez, ¿no? Y sobre todo esa obra, el estudio que Bacon hace sobre el Papa Inocencio X, ¿no? De Velázquez, y que está como ese grito que uno lo escucha, ¿no? Cuando ve esa pintura. Y que bueno, y también establece, bueno, ese es el retrato de Velázquez. Sí, Y después, pero la obra en cuestión es el retrato, el estudio del retrato, ese no es. no. Poner estudio Sí, allá vos. que tiene una potencia, ¿no? La fuerza de la obra de Bacon realmente es como estremecedora. Sí, acá está. ¿No? Hay un dolor, ¿no? En esa imagen, que es, ahí va, ahí ves la imagen de Velázquez, y ves la reinterpretación de Bacon, y lo bonito es que uno entendería que Velázquez es uno de estos pintores mayúsculos insuperables, y que sin duda lo es, ¿no? Sí, está. No hay que pero, ¿y cómo trabajar sobre Velázquez y por lo menos poder dialogar como un par, ¿no? Y creo que en este caso Bacon lo hace con una maestría genial, y hasta si a uno le preguntan cuál de los dos retratos prefiere, el de Bacon o el de Velázquez, sin duda uno se pone en un aprieto, ¿no? Sí, o los dos dentro de un rango, ¿no? También. Claro, no, refieren a diferentes Sí, mundos. O sí, sea, hay que sí. pensar que una pintura es del 1650 más o menos, y la otra es de mediados del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Mucha historia pasó entre medio. No, y Pero además también, no creo que tu cliente vos lo pintás así, te pega una patada en el culo. Entonces también bueno, Velázquez, hay una frase muy linda que yo no me acuerdo si estaba en la introducción o en el desarrollo de Las voces del silencio de André Malraux, ¿no? Que hablaba, él comparaba, si no me acuerdo, era una virgen pintada por el Giotto, pintor de ese tiempo, y hacía como una especie de comparación ficticia como con una virgen o con, no sé si era una virgen o una Madonna pintada por Monet, ¿no? sí. Y si uno pensara en la Madonna de Monet en tiempos del Giotto, sería indecodificable, ¿no? No estaba la cultura visual para poder entenderla, ¿no? Entonces también es qué es lo que en determinados momentos la cultura visual es capaz de ver, ¿no? Obviamente a veces hay personajes que se adelantan mucho su tiempo y por eso después son rescatados a posteriori, pero en ese sentido, esa posibilidad de dialogar con estos señores mayúsculos, como en el caso de Velázquez, y ponerse, ¿no? ¿No? A un diálogo tan potente, me parecía Ahí como está. una obra que era bonito de conversar. Sí. ¿Y has tenido la oportunidad de ver un Francis en vivo? Sí, sí, varias veces. ¿Dónde? Eh, Contanos uno. bueno, no me acuerdo en particular, pero O yo que sé, en los un Gran recuerdo que Sanset. tengas cuando lo viste. Viste que ahora pandemia mediante, etcétera,
hace bastante que no viajo, pero recuerdo la última vez que estuve en Londres, que fue en el 2014, 2015, si no me equivoco, ya hace bastante, como 6 años. Mm. Me acuerdo de haber visto algunos Beacon, en Nueva York también, recuerdo, en New York haber visto obra de él, pero no tengo preciso, Bien, y quizás ahí hay una falencia porque muchas veces asocio, ¿no?, obras con museos, con lugares, con salas, sí, y no tengo esa relación ahora con una obra, pero seguro que en la Tate Modern había obra sí, hay de varios, sí. Beacon. Pero sí me acuerdo en la sala de la Tate Modern, por ejemplo, que está esos rojos más bordados de Rothko que vos mencionabas al comienzo. Sí, bien. Sí, que están teóricamente en la Tate están todos los roscos que iban a la Seagram, ¿no? Al bar de la Seagram. Ahí va. Sí, esos eran creo más marrones, pero creo que Sí, sí, que eran al restaurante, ¿cómo es que se llamaba? El restaurante del Seagram. Four Seasons, que estaba ahí en la parte de atrás del Seagram, y que le encargan y que, bueno, nunca llegan a habitar prácticamente el lugar no, porque y no. están en, estos son, y Ahí va. están en la Tate. Exactamente. Exacto. Viste que ya empieza diríamos, esta etapa que se empieza a oscurecer en Rothko. Sí. Ahí está, esa es la sala de la Tate. En realidad, y también están colocados como hubiesen estado en el restaurante, aparentemente, decía la descripción. Así que, qué bien el señor que lo compró, ¿no? Felicidades a Tate que lo pagó y se lo llevó. Vamos, que se los compró todos juntos. Vamos a la próxima pregunta. Edificio renacentista. Bien, Va a haber bastante renacimiento hoy. Y a acá ver. elegí tres, no uno, porque viste que no te hago mucho caso. Pero son por cositas bastante puntuales. El Palacio Rucellai, obviamente, en Sí, Florencia, de Alberti, sobre todo por la banca que tiene sobre la vía pública, ¿no? Entonces, entender, ¿no?, el edificio y regalar un pequeño momento al peatón, ¿no? Cómo hablar hacia afuera, es divino, ¿no? Si uno mira, tiene como, claro, tiene una escala que es muy difícil que lo agarres en esas fotos, ¿no? Ahí lo ves, ¿no? En la foto anterior no, en esa movete al otro lado, al otro un poquito más, la esquina, vos ves que está la banca urbana, ¿no?, que corona ese banco corrido, ¿no?, donde los paseantes se pueden sentar. Me parece un gesto, una generosidad con el espacio, con la dimensión de lo público, ¿no?, más allá de la calidad del sí, sí. edificio, las proporciones, y ser uno de estos ejemplos máximos del Renacimiento. Por ahí uno. Bien. Después me interesa, ¿no?, que era en relación a este proyecto que me consultabas al principio, donde estaba el orificio circular, pero en el techo de este pabellón posterior, también en una casa, bueno, ese está como que juega con la casa de Mantegna, en Padua, en Mantua, perdón, en Mantua, que trabaja, ¿no?, la casa de Mantegna con un patio circular, y tiene después el coronamiento cuadrado, ¿no? Entonces trabaja en el círculo y un cuadrado. Y acá es un patio cuadrado, Es ¿no?, con verdad, el cerramiento este, vidriado. Ahí va, que es fantástico, ¿no?, por la perspectiva, ¿no?, cómo se ve desde abajo, ¿no?, esa especie de relación entre círculo y cuadrado. Y bueno, y acá ahí en este está. pequeño proyectito como temática, ¿no?, del círculo y cuadrado, en realidad es el cuadrado coronado por un círculo. Está invertida esta relación que plantea Mantegna obviamente, ¿no?, esto con bastante humildad y no hablando de estar dialogando con uno de estos espacios que son de esos lugares memorables. Bien. Y después, bueno, la otra obra que trabaja un poco en el sentido, ¿no?, me interesaba como par con el Palacio Rucellai, es el Palacio Chirichiati de Palladio en Vicenza, que él invade con la columnata el espacio de la plaza, argumentando que también podría ser un pasaje techado para los peatones, y en Mm, ese sentido, como extenderse y la generosidad con el espacio público de esa columnata que invade, me parece muy bonita.
y que sobre todo en un artículo que le comisiona David Chipperfield a Leather Barrow, eh, Leather Barrow contrasta, ¿no?, Chiriquiati con el instituto, la Asociación Brasilera de Prensa, el ABI, de los hermanos Roberto, en esa relación de profundidad con el espacio público. Y claro, ¿no?, esa dimensión, ¿no?, de lo común que construye umbrales, que negocian la relación de lo público con el ámbito más privado, es como una temática que en lo personal me interesa mucho y por eso como que siempre vuelve. Bien. Sí, son tres joyitas. Sí. No, y el edificio este del ABI de los hermanos Robert, de Marcelo y Milton Roberto, es increíble, ¿no? La planta baja del edificio, obviamente, que está enrejada, pero en su vocación inicial es de una generosidad, ¿no? Esos halls profundos donde uno casi que desde la vereda tomaba el ascensor, es magnífico. Bien. Vamos a la próxima. Bueno, Biblioteca Italiana, para seguir en Renacimiento, y no podía ser otra que la Laurenciana de Miguel Ángel. Y no. Y bueno, y ahí esta iglesia, ¿no?, que está en una de las salas del claustro de San Lorenzo, me gusta mucho, obviamente, ¿no? Cuando uno la visita, está impecable, todos los detalles, pero sobre todo esa escalera, ¿no?, que es muy pequeña pero muy monumental, porque cuando uno la mira de frente son como tres escaleras, ¿no?, la central y las dos ramas laterales, que la exageran, pero lo bonito, ¿no?, de esa escalera, aparte con el modelado de los escalones, que tienen huellas diferentes, ¿no?, más extendidos, genera como una especie, ¿no?, de promenade mucho más profunda para la pequeña escalita, ¿no?, como una especie, ¿no?, cuando uno mira esa foto frontal, construye una monumentalidad, ¿no?, de ingreso Sí. al saber, pero lo más bonito es la vista cuando uno la baja, ¿no?, que esa escalera, ¿no?, de esta especie de monumentalidad, que uno se imagina que a su espalda hay un gran corredor, se da de pleno contra una pared, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no?, de la escalera, que da un acceso, ¿no?, como construye una especie de acceso a un Olimpo del saber, que es la biblioteca, y que al otro lado es la nada, me parece muy bonito y muy radical para su tiempo, ¿no? Sería lindo que consigas, no sé si hay una foto de la escalera, pero mirándose al otro lado, no hacia la biblioteca, ¿no? Esa misma, pero mirándose al otro lado. Hay una pared, Claro. y no una especie de gran antesala como esta vista podría suponer. Bien, sí, es verdad. Ahí está, ahí tenemos la escala, ¿no? Claro, uno entra por un lateral, ¿no?, Por acá. entra por un costado, tiene que girar, ¿no?, para enfrentarse a esa monumentalidad, a esa axialidad, que en relación al acceso es totalmente contingente, ¿no? Porque si uno mirara la foto, uno piensa Ahí que, está, ahí mirá. va, ¿no? La pared, ¿no? Si uno mira la foto, uno se imagina que uno vendría de una especie de gran promenade, y se enfrentaría desde la axialidad. Entonces, es como una operación bastante brutal y muy compleja en términos de lo que provoca espacialmente. Está totalmente Ahí está, mirá. desescalada en relación al espacio, ahí va, que ocupa, ¿no? Uno baja la escalera y se da como de Ahí, frente contra el muro y tiene que girar y salir por una puertita de una escala, ¿no? Entonces, esa especie de... Creo que es muy radical en el juego de escalas, y ¿no? vos qué te imaginas que Miguel Ángel estaba buscando en ese momento? ¿Qué trataba de transmitirnos? ¿Un chiste? Esto que, que, ¿Como que, una que broma? No, yo creo que, a ver, estos personajes, a ver, no se los imagina como muy compenetrados y tratando de ir incorporando los cambios y los conflictos, ¿no? Sí, Yo qué sé, bueno, desde la clasificación, ¿no? Se entiende la obra de Miguel Ángel como manierista, ¿no? Un sí. renacimiento más tardío que abre las puertas al barroco, pero que también empieza a problematizar una iglesia, ¿no? Hay que pensar en reforma y contrarreforma, un mundo que empezaba a ser percibido con otras dimensiones más complejas, pero hasta ahí puedo llegar. Mirá lo que es Me es muy eso. difícil, claro, me es muy difícil suponer que era lo que estaba pensando o el sentir de Miguel Ángel, más allá de cuestiones que uno puede haber leído.
Esto es increíble. La cantidad de elementos que hay ahí, creo que no cabe nada más, ¿no? Mm. Bien. ¿Y has estado ¿Has subido esa escalera? Sí. Sí, 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 ¿Y, co- y, tuve la suerte de y co- visitarlo un cómo- par de veces. y la primera vez que llegaste? ¿Ya eras arquitecto o no eras arquitecto? ¿Ya la conocías, no la conocías? Sí, bueno, era estudiante de arquitectura la primera vez que fui y, y por un lado, cuando uno entra a esa habitación, la escalera, ¿no? Tiene esa condición monumental, pero después entra a la biblioteca y la biblioteca es pequeña en términos de lo que uno se imagina hoy como Sí. biblioteca, ¿no? Entonces hay como una especie de fasajes de escala que me impactó mucho, pero por otro lado hay un cuidado del detalle y de factura que es exquisito, ¿no? En confección y está Ahí impecable, ¿no? está. Súper cuidada. Eh, no sé, Sí, es sí, una de esas obras que te marcan, ¿no? Y ahí uno puede ver esa escalera, ¿no? Que en planta, ¿no? Que tiene esos brazos. Esa escalera es como una de estas genialidades que se producen y que bueno, pasan una sola vez, ¿no? Porque si uno la empieza a analizar es como un gran capricho, pero es perfecta en A lo eso que iba. produce. Vamos a la próxima pregunta. Director de cine. Bien. Y bueno, si tuviera que elegir un director de cine, obviamente no, pero probablemente tendría que referir a Jean-Luc Godard, ¿no? Y capaz que alguna de estas películas, como Vivir su vida, Le Mépris, Alphaville, no sé. Pero hoy Alphaville, ¿cómo que quería el Alphaville? ahí va, una película que no es tan nueva, pero que la vi hace no tanto, ahora algunos meses, que es A Serious Man, de los hermanos Cohen, y que realmente Sí, me ahora. gustó mucho. Y también los hermanos Cohen son muy buenos. Y bueno, no sé si la viste, A Serious Man, un hombre Sí. serio. Bueno, ¿no? Esa idea de que no hay redención y cómo está narrada realmente me gustó y me llamó la atención no haberla visto, cómo se me pasó por alto esa película. ¿Quién es él? Espera, que buscar la foto Hombre serio. Porque no es una película muy conocida de ellos. No sé por qué. No tuvo Bueno, para mí es tanto no es muy éxito. conocida, pero es de las Sí, esta es. mejores películas de ellos. Que tampoco Exactamente. él es muy conocido. Ahí está. Es del 2009, mira. Sí, y bueno, y sobre todo, ¿no? Como ese suburbio, que es como un espacio que uno vio mil veces, pero tampoco es ningún lugar, ¿no? Tiene como una cosa así muy... Sí. eh, y bueno, era como una película más que un director, más allá que los hermanos Cohen son geniales. Ahí está, sí. Sí, ellas como que le gusta mucho como este ámbito de Estados Unidos del medio, ¿no? Tipo, Sí, bueno, del medio Fargo, norte, ¿no? sí, como el lugar un poco, estos Wyoming, lugares todos más, esos estados que no sabe nada más uno de ellos, ¿no? exactamente, más olvidados, ¿no? De esa cultura americana más profunda, por decir algo. Sí. Y como muy violenta también, ¿no? Como muy Sí, violenta en todo sí, sentido. hay como de un relacionamiento muy literal. Y si no, Sí, bueno, podríamos pasar a Godard y ahí hablar del Emepris y la Casa Malaparte y ese desprecio triplicado, ¿no? Que pauta la relación y el trayecto de la película, desde el inicio hasta estos tres momentos, ¿no? Como que ella, Brigitte Bardot lo busca a él y él tiene como, nunca logra dar la respuesta adecuada en el momento justo, ¿no? Siempre es como que... Pero bien, ahí nos vamos de tema, capaz que pasamos a la siguiente. dale, ¿cuál es? Esta seguro que no te la esperás, una obra de Richard Rogers. Bien, a ver. Kabukicho Tower, la torre Kabukicho en Tokio. Es una torre, un edificio chiquito que tuve la posibilidad de visitar. Realmente es muy lindo, me interesa Rogers en esa crudeza ¿Cómo se llama? high-tech. Repíteme el nombre. Kabuchi, con Con K, K, ¿no? sí, Kabuchi Cho Tower, torre Kabuchi Cho en Tokio. Es una torrecita muy chiquita, muy cuidada, ¿no? Como esas especies
de expresividad tecnológica, más que expresividad, refinamiento, y que tiene ese palier, ¿no? Con el plano de vidrio inclinado. Uno entra y realmente donde esa especie de expresividad tecnológica tiene un refinamiento que, bueno, hoy en día también ha vuelto a estar muy en boga con obras, ahí va, como de bancos, ¿no? Entonces tiene ese plinto piramidal en la base, que es el hall, la escalera amarilla, ¿no? Exterior de incendios y los pequeños pisos de la torre, ¿no? Realmente es muy, muy lindo edificio. Sí. No lo tenía este, qué lindo. Siempre se aprenden cosas nuevas en estos encuentros. Sí. Bueno, pero que Roger es un gran arquitecto. Sin duda. Ahí está. ¿Y personalmente cómo es? Como era, ¿no? Creo que falleció no hace No, tanto. el edificio. Ah, el edificio, no sé qué Roger. No, a veces está No, vivo todavía, creo. ¿sí? Ah, Sí. no. Es Grimshaw, ¿no? Que falleció hace no tanto. Sí. Ahí va. Bien. No, es uno de estos edificios de una pequeña escala que te lo encontrás ahí como dando vuelta una esquina. Yo lo había visto tiempo antes de esa visita a Tokio en un Architectural Review publicado y me había gustado mucho. Y nada, tiene una escala, una precisión material, la vertical exacerbada en esa escalera lateral que remata, no sé si es el tanque de agua o qué, que fue un edificio que me gustó mucho y que siempre estuvo como medio por fuera del radar, no mucha gente lo Sí. conoce. No, ahí está. ¿Y Y qué crees qué crees cuando estos arquitectos pasan de escala chica a escala enorme, ¿no? ¿Cómo ves bueno, ese yo paso de escala? creo que estos arquitectos denominados high-tech muchas veces son los que han pasado más exitosamente Mm, a escalas mayores, ¿no? Uno puede ver mismo Rogers o Foster o Piano, en algunos casos, ¿no? Piano tiene como el mundo de los edificios cuadrados de Piano me encanta, el mundo de los edificios de formas más expresivas me distancio un poco, pero sin duda, no sé, uno mira el aeropuerto de Kansai, de Piano, el aeropuerto de Babcock de Foster, o algunas de las fábricas que han hecho, y son todos edificios, ¿no? Que mantienen temas que venían desarrollando a escalas menores y que los edificios los soportan o los incorporan de buena manera. Yo me acuerdo cuando, bueno, me fui hasta la isla Kansai a ver ese aeropuerto. Y claro, en realidad es un aeropuerto que uno tiene que ver en foto aérea, ¿no? Cuando estás paradito, hay una escala, ¿no? Cuando entras, que es imposible mirarlo, ¿no? Es tan grande que sos un... es como que son esas obras de muy difícil percepción desde sí. la proximidad. Cuando uno Bueno, lo empieza a ves cuando entender, venís aterrizando en el avión. claro, ¿no? Y cuando vos te aproximás en auto y te acercás, estás demasiado cerca y si no te Sí, tenés que alejar demasiado como para tomar esas fotos, ¿no? Eh, exacto, ¿no? sí, y el aeropuerto en la bahía de Babcock en Hong Kong tiene una interioridad lindísima. Ese es de Foster, el de Babcock, este es de Piano. O si no, algunas obras como la fábrica Renault de Foster, sí, también de Foster es No muy sé si la lindo. palabra es animarse, ¿no? Pero ¿te animarías a hacer una obra de este tamaño, de esta escala, un aeropuerto de esta escala? ¿Te Hoy, ves? hoy, o Sí. sea, a ver, O hoy mañana, sin sí. duda. Yo creo que si uno es sincero, una obra de esa escala, no- podrías prefigurar una especie de anteproyecto, pero desarrollar una obra de esa escala necesitarías un equipo que realmente está totalmente fuera del alcance de lo que podemos producir en el estudio. Mm. Eh, Pero el aeropuerto de Montevideo sí lo hubiese hecho. bueno, lo hizo Rafael Carrasco. Viñoli, pero sí, sí. No, ¿Te yo gusta? qué ¿Estás sé, contento con Carrasco nuevo? ¿O a ver, pasamos a otro tema?
Es una forma bastante icónica, yo creo que Sí, dentro de lo que es la familia de los aeropuertos está bien. Yo la crítica que le puedo hacer es que para un aeropuerto en términos infraestructurales, una forma tan cerrada puede ser no lo más adecuado, porque claro, mañana cómo crece el aeropuerto, ¿no? sí, con una terminal nueva. Claro, uno tiene entonces, capaz que hay ciertas formas un poquito más infraestructurales, eh, pero sin duda en términos de objetos muy bello, muy lindo y probablemente para lo que es la escala de Uruguay, Es muy lindo como no aeropuerto. necesito crecer de un tiempo a esta parte. Y el de Punta del Este también es otro icono, ¿no? Igual si es de Carlos Sot, yo creo que, Sí. a ver, si uno lo mira en el tiempo que fue realizado, para lo que se realizaba por nuestras latitudes, está muy bien. En lo Mm, personal es una arquitectura que no me interesa. bien. Oh, ¿hay más preguntas? Sí, estaba una obra de David Lynch, Dale. ¿Cuál? obviamente Twin Peaks, pero la segunda temporada, que más allá de que cuando salía la segunda temporada volví a ver toda la primera para ver la segunda, pero realmente memorable, pero quizás tampoco da de detenerse mucho porque debe ser un lugar bastante común para mucho de tu La público. segunda temporada es la que se hizo después de 20 años. Exactamente, ¿no? También eso, ¿no? Cuando terminar una serie y decir, bueno, nos volveremos a ver en 20 años y a los 20 años Sucede. realmente es como... Y también, bueno, viste que él siempre aparece cada tanto en sus series. La verdad que me Sí, pareció muy... en la última aparece más con este personaje Sí, de que no escucha, ¿no? Tipo que habla alto, que grita. exactamente. Y con su tono de Después, voz, ¿no? Que parece como un señor medio tonto, ¿viste cómo habla? Es muy gracioso él. exactamente. No, es un capo. Vi una exposición, me tocó estar no me acuerdo, pero no fue la última vez que estuve en París, pero por allá, por el 2007, en la Fundación Cartier, toda la planta baja, que es un espacio expositivo, y sobre todo la sala que está en un subsuelo, estaba todo Sí, con obra de David Lynch, de dibujos y animaciones. La verdad que muy... sí vino, Bueno, acá la trajo Cuitca al CCK. eh, Cuitca hizo una exposición que fue genial, que seleccionó obras de la Fundación Cartier y las trajo al CCK. Estuvo buenísimo. bien. Y bueno, van Y quedando dos preguntas. a ver cuáles son. Una es autor alemán, acá es un Sí, poquito de trampa. Elegí a Thomas Bernhard, que es de habla alemana, pero es austríaco. bien. Y bueno, tiene tres libros, ¿no? Maestros antiguos, El malogrado, que es la historia de estos tres amigos, de estos ¿Él? dos amigos que estudiaron con Glenn Gould, el pianista canadiense que tocaba de manera genial las variaciones de Goldberg. Y después Corrección, que es como su obra máxima, que es como uno de esos autores que admiro mucho. La vez pasada también te había recomendado otro autor alemán, pero que en realidad después se había desplazado a Inglaterra, Sí, que era Sebald, que creo que vos habías leído algo de Sebald, no sé si sí. habías leído Los Anillos de Saturno en su momento. Mm. Y bueno, ahora te recomiendo a Benjar, no sé si leíste alguna cosa No, de él. él no, nada. Bueno, el malogrado quizás es un lindo libro para comenzar, ¿no? De que es la historia de los dos amigos que eran supuestos pianistas geniales que se encuentran en el conservatorio con Glenn Gould. Y claro, y al ser compañeros de Gould, se dan cuenta que esa genialidad no le van a alcanzar nunca. Y cómo terminan dejando el piano, tienen una vida miserable, uno se suicida y es como una cosa terrible, muy a Alemán. lo Benjamin. Pero Ahí está. a lo demás, sí, es tremendo libro, muy lindo. Así que bueno, ahí tenés Bien, una lectura para tus futuras clases literarias. dale. Ahí va. Abajo. Bien. Y la última? La última era un museo de Londres, un museo en Londres, Sí. y elegí la National Gallery por dos motivos. Uno, porque cuando uno entra, ¿no? Y en el eje central gira a la izquierda, al fondo están los embajadores de Holbein, Hans Holbein, eh, increíbles.
Y por otro lado, cuando se va al fondo, donde uno piensa que no va a pasar nada, está ese cuadrito chiquito, que es un San Jerónimo en su estudio de Antonello da Messina, que son de estas dos obras, ¿no? Son dos obras que me fascinan, ¿no? No sé si te pasa que tenés como algunos cuadros o algunas obras que son como esos fetiches que siempre vuelven, ¿no? Y bueno, los embajadores de Holbein con la calavera acostada, ¿no? Que solo se ve cuando uno se aproxima oblicuamente. Y bueno, el San Jerónimo, ¿no? Que habla de esa habitación dentro del gran espacio, el estudiolo. Me parecen dos obras que bueno, hacían lindo mencionar este museo en Londres. Ahí está, este, ¿no? Exactamente. Ahí está. El espacio, el espacio, el espacio, todo dentro, 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 dentro del espacio, ¿no? Bueno, empezaste con Velázquez, ¿no? Tiene algo de las meninas también, esto de todo se va metiendo dentro, ¿no? Bueno, no, puede ser, ¿no? Es como una interpretación que no se me había ocurrido porque creo ¿Ves que, cómo? que las meninas habla, quizás la podría relacionar más con los Arnolfini, ¿no? La representación, Sí, el espejo, la figura que está detrás pero sí, acá hay como esa idea, ¿no? De la habitación dentro de la habitación, sí, o de todo room, dentro. de ese estudiólogo que es, ¿Y el otro cuál que es el bueno, de las calaveras? los embajadores de Hans Holbein. Embajadores. A ver, ¿cuál era? Hans, H-A-N-S, Holbein. Acá están los embajadores. Que si vos ves, ¿no? Eso que ves como oblicuo deformado es una calavera, pero que claro, está, ¿cómo es que se llama? Está pintada, ¿viste? Cuando vos pintás como una figura que en realidad solo la ves desde una visualidad Sí, específica. No me sale el nombre ahora, la verdad sí, que el Alzheimer, Eva. Entonces cuando vos ves en la oblicua aparece la calavera sin deformación. Y aparte el tamaño, ¿no? De ese cuadro, la capacidad de Holbein, ¿no? Esto, un pintor que uno lo puede, o sea, no a la altura de Durero, ¿no? Tiene Hans Holbein, si no me equivoco, tiene un Cristo que está, ¿en qué museo está el Cristo de Hans Holbein? Búscalo, que es como de las, es increíble, ¿no? Tiene una potencia estremecedora. a ver, vamos a poner Heinz Holbein. ¿Qué pongo? Christ. Sí, sí, Jesus Christ. Ahí está. ¿Este? exactamente, ¿no? Cuando haces un zoom, ¿no? Ese, ¿no? El sufrimiento, ¿no? El Cristo ya muerto, ¿no? Con una especie de hiperrealismo, ¿no? Las extremidades ya en unos tonos, ¿no? Es tremendo. Ah, claro, acá está lastimado por las Claro, sí, sí, estacas que le pusieron. exactamente, ¿no? Perdón, no sé cómo se llaman las A la, estacas, debe tener otro a la- nombre más sí, lindo. sí, a la crucifixión. Mirás, haces un zoom en esa cara y es tremendo, ¿no? Yo no me acuerdo de quién estaba Ah, leyendo unos relatos y justamente hablaba de la impresión que le había causado, ¿no? El enfrentarse a esa obra, ¿no? ¿No? A la condición dramática donde está la muerte presente, ¿no? Es como ese espacio entre la crucifixión y la resurrección, no, y ¿viste? además también el marco, ¿no? Exactamente. Estás Sí, sí, como, es como la tumba, el vidrio, le falta sí, sí. una tapa al cajón, ¿no? Directamente. Exactamente. Es como si el cajón le hubieran sacado la tapa frontal y uno pudiera observar el cuerpo de Cristo. Sí, bueno, cuando tú dices ¿cómo se llama? El tercer telón, ¿cómo se llama en el teatro? La cuarta pared, ¿no? Exactamente. Bueno, como el vidrio de 8,5. Claro, mira, ahí volvemos. Partimos con 8,5 y hacemos como una conversación circular y Ahí bueno, está. y podemos, Sí, ya pasamos la hora y 10.
Exactamente. Si no Y se acá hace muy tenemos un, pesado para los que nos no, escuchan. acá tenemos un Cristo enano, mira. Ese ya me perdí un poco. Así que, bueno, ¿y qué te toca hacer mañana en Montevideo? Mañana sábado, bueno, espero poder dormir un poquito, eh, aprovechar para leer. Las mañanas de los sábados es como un momento ¿Es lindo. verdad que Montevideo es el monte que ve del este al oeste? Bueno, ese es uno de los de Monte Sexto, ¿no? Que de este a oeste es una de los argumentos que explican, ¿no?, la etimología de Montevideo, que es una palabra que en realidad no No tiene existe. como un origen preciso, no existe. Pero entonces cuando vos ves en las cartografías antiguas, ¿no? Monte, sexto, ¿no? Con la B romana, en números romanos, este, oeste, de este a oeste, monte, pero no sé, realmente no sé si es veraz o es una construcción a posteriori Ah, del mira. origen de la palabra. Me acuerdo cuando me lo dijeron, me gustó. Es como, es Sí, sí, es muy romántico. lindo. Tiene y explica, ¿no? Romanticismo. También no es una explicación muy linda de por qué puede ser el origen de la palabra. Bueno, es como Buenos Aires, ¿no? Que teóricamente es Santa María de los Buenos Aires. Mm. ¿Sabías eso? No, no sabía. Es una santa. Tenemos el nombre de una santa. Somos religiosos. Eso te lo dejo para vos. Ustedes, el uruguayo es como más protestante, ¿no? No es tan Más católico. laico, te diría. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es muy bonito porque cuando uno va a un matrimonio o casamiento, siempre acá la única validez es por juez civil, ¿no? La ceremonia, las ceremonias religiosas son ficcionales, y el juez civil siempre dice, bueno, desde 1890 y no sé cuánto, ¿no? Si estamos hablando siglo XIX, final del siglo XIX, la única unión que se reconoce por el Estado, bla, es la civil, etcétera, 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 ¿no? Entonces habla de ese desprendimiento, muy saludable a mi criterio, Mm. sin pretender ofender a nadie, ¿no? De iglesia o de creencias y Estado, Están más pero que separadas. comparto. Está más separado del Estado de la Iglesia que acá. Sí, Están sin más, duda, ¿no? Ustedes, la relación con la iglesia del Estado, bueno, ha marcado probablemente mucho más fuertemente diferentes avatares y episodios de la historia sí, ahora argentina, tenemos un ¿no? papa. Y ahora tenemos un papa. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos Y veremos gracias, prontamente. gracias a vos. Bueno, dame unos meses. Sí, y bueno, no, me tenés que hacer un contacto con Ditela, así hago cosas desde Ditela. Dale, les mando tus videos. Pero bueno, Dale, te mando un abrazo grande un abrazo y y nos ya vemos seguro pronto. que en algún momento Nos cruzaremos. nos cruzaremos o conversaremos nuevamente. Dale, muchas gracias. Chau, che. Chao, chao. Chau, chau.